El tema de hoy va a ser lesión intraepitelial de bajo grado. Como ven, muestro 3 imágenes, en realidad son 4 fraccionadas, en el cual vamos a tener en cuenta la parte citológica, la parte colposcópica y la parte histológica. Ese es el trípode por el cual vamos a hacer un diagnóstico para una lesión intraepitelial de bajo grado. Así que vamos a encarar el tema. Como ya me presentó el doctor Silva, mi nombre es Martina Elena Acuña, formo parte del fellow de SACIC y soy especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Como ven ahí, tengo el símbolo de lo que es se me fue el nombre, la Sociedad Argentina de Patología de Tracto Genital Inferior y Colposcopía, ya que me basé principalmente en las guías y en los manejos que figuran en las revistas y en las páginas de ellos. Principalmente, vamos a arrancar con respecto al cáncer de cuello uterino. CCCU corresponde a cáncer cuello uterino. Todos sabemos que esta es una entidad oncológica que puede ser exitosamente prevenida, diagnosticada y tratada, mejor dicho. Eso se demuestra en los programas de prevención que hay, principalmente en los países en desarrollo. Sabemos también que el factor de riesgos más importante para que ocurra el cáncer es la infección persistente por el HPV, principalmente los de alto riesgo, tipos 16 y 18, tener en cuenta que es una causa necesaria, pero no suficiente, por lo cual están participando otros cofactores, ya sea inicio de relaciones a edades tempranas. Se asocia principalmente el inicio de las relaciones a edades tempranas por el hecho de que todavía, como se está generando el cambio fisiológico en la zona de transformación, digamos del epitelio cilíndrico en la zona de transformación, está como mucho más susceptible a poder infectarse. Igual hacen infecciones transitorias las chicas, las adolescentes, las más jovencitas. El alto número de parejas sexuales, una nueva pareja sexual es un riesgo para una nueva infección por HPV. Otras enfermedades de transmisión sexual, ya sea clamidia, ya sea HIV, ya sea herpes. El tabaquismo, como sabemos el tabaquismo es un terreno fértil para el desarrollo del HPV. La multiparidad, el consumo de ACO por más de 5 años se estima, pero es bastante relativo, uno acá tiene que evaluar riesgo-beneficio. Alteraciones inmunológicas, que están asociadas con la infección por HPV, todas las terapéuticas inmunosupresoras y patologías inmunodepresoras, y la historia de tamizaje insuficiente en la paciente. Hay también factores de riesgo individuales, ya sea que la paciente tenga el antecedente de alguna lesión intraepitelial de alto grado, ya sea pavimentosa o glandular, antecedente de un tratamiento previo por una lesión intraepitelial que no esté especificada, o ya haya tenido una neoplasia intraepitelial anal, vaginal, vulvar y otros cánceres invasores relacionados con el HPV. Y vamos a tener un enfoque terapéutico, pero ¿en base a qué vamos a tener el enfoque terapéutico? En base a la edad, en base al deseo reproductivo de la paciente, si está cursando un embarazo o no en el momento, el grado, la característica de la lesión del cuello uterino y los antecedentes terapéuticos previos. Ahora, tan importante como hacer el diagnóstico de las lesiones intraepiteliales, vamos a tener que tener en cuenta la falta de acceso a la atención hospitalaria, la pobreza que eso va a repercutir para poder acceder al tratamiento o al seguimiento a largo plazo. Entonces todos estos son obstáculos que tenemos que pasar, ya sean estos aspectos geográficos, culturales, educativos y socioeconómicos, que es un factor de riesgo adicional que tenemos que tener en cuenta. ¿Y en qué consiste el tamizaje? Para poder ver cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, existen tamizajes. En las guías de manejo del 2015 de la citología normal y lesiones cervicales, en donde estuvo como presidenta la doctora Alejandra Maciel y el doctor Roberto Castaño. La doctora Alejandra Maciel me parece que es del Hospital Durán, puede ser, y del doctor Roberto Castaño del Hospital Alemán. Y el comité ejecutivo está la doctora Laura Fley, la doctora Alejandra Maciel, el doctor Fernando Monge, todos referentes en lo que es en todo lo patología tracto genital inferior. Y como comité revisor estuvo la doctora Miriam Perrota, la doctora Juana Elida Mauro, que ella es del Hospital Durán, Maciel me parece que es del Rivadavia, ahí está, y la doctora Baltasar Ledesma. Ellos, como todo, tienen unos grados de recomendación para ver qué se puede realizar. Tenemos recomendación de tipo A, que tiene una buena evidencia para apoyar a que realmente se haga eso, moderada evidencia, que apoyan también para recomendarlo, y una insuficiente evidencia, ya sea a favor o en contra, es la C, y la D es una moderada evidencia en contra de que se haga eso, y la E es buena evidencia para que directamente, que tenga falta de eficacia o que no se haga. La calidad de evidencia también vamos a tener en cuenta
qué tipo de evidencia es, ya sea 1, por un ensayo clínico randomizado y controlado, un tipo 2, que va a ser un ensayo clínico sin randomizar, que es de cohorte o de estudios analíticos caso y control, y la 3 son evidencias de profesionales reconocidos. Continuamos con el tamizaje. ¿Cuándo recomiendan el inicio de tamizaje? A los 3 años del inicio de las relaciones sexuales. Ojo que acá también uno tiene que tener el juicio clínico, ya que cuando uno hace un interrogatorio y demás, tiene que ver si tiene el número de contactos sexuales y otras cosas. La modalidad de tamizaje, ya sea solo citología, puede ser una citología y evaluación colposcópica en el mismo momento, solo con el test de HPV, o puede ser a través del COTES, que es el test de HPV más la citología. Cuando uno hace la citología y la evaluación colposcópica, hay que evaluar todo en la parte colposcópica, tanto el cuello, vagina, vulva, perineo y perineano. El tamizaje. Hasta los 29 años se hace una citología anual. Después de tener 2 citologías negativas consecutivas anuales, se hace cada 3 años. Obvio que acá otra vez el juicio clínico de nosotros tiene que ver si tenemos que hacerlos antes o no. Y acá dice que no hay que utilizar el test de HPV en este grupo por las altas frecuencias de infección por HPV. Después también está el grupo de los 30 hasta los 69 años. Acá hay 3 formas de hacer tamizaje. Con la citología, cada 3 años hasta los 69 años, también con 2 citologías consecutivas anuales negativas, cada 3 años podemos empezar a hacer el tamizaje, retomar, y el test de HPV cada 3 años hasta los 65 años, y con el COTES es el test de HPV más la citología cada 5 años hasta los 65 años, o sea, cada 5 años siempre y cuando nos dé los 2 negativos. Y después de los 70 años, ya se puede discontinuar el tamizaje, es lo que dice el programa pero tenemos que tener 2 citologías sucesivas previas negativas en los 2 controles, sin historia de HSIL o de lesiones glandulares en los últimos 20 años para poder hacer esto. Acá también tenemos que tener mucho en cuenta que ahora las mujeres más o menos se separan o se divorcian a edades 40, 50 años, entonces pueden tener nuestros nuevos contactos sexuales, entonces por eso igualmente es importante tener en cuenta eso. Como bien dijimos, una nueva pareja sexual es un riesgo de una infección por HPV. Tamizaje solo con citología. Una citología normal, con cambios menores, que eso se interpreta como un ASCUS o un LSIL, tenemos que hacer sí o sí una colposcopía. Ahora, si la zona de transformación tipo es 1 y 2, vamos a tener en cuenta qué tipo de imagen colposcópica vemos, o si no hay imagen. Si no tenemos imagen, y la imagen de grado es 1, o sea, es de menor grado, es el control citocolposcópico cada 6 meses, teniendo 2 controles negativos al control habitual, o sea, una vez al año. Si es una imagen de grado 2, o sea, de mayor riesgo, tenemos que biopsiar. Ahora, si tenemos una zona de transformación tipo 3, si esta es negativa, o sea, no vemos lesión, tenemos que estudiar el conducto. Y si es una imagen de mayor grado, tenemos que biopsiar. Acá también tengamos en cuenta que muchas veces si no vemos lesión en cuello, tal vez también tenemos que revisar bien la vagina, porque tal vez pueda haber una lesión a nivel de la vagina. Control también se puede hacer opcional, es un triage con test de HPV en citología ASCUS, pero el mayor es 24 años, el mayor es 25 años principalmente, o sea, a partir de los 25. Tamizaje con citología y colposcopía. Acá podemos tener que la citología nos dé positiva con una colpo negativa. Acá nos puede dar la citología también negativa, pero la colpo positiva. O la citología positiva y la colpo positiva. En el primer caso, donde tenemos la citología positiva con colpo negativa, tenemos que tener en cuenta lo mismo, cambios menores o cambios mayores. Si es de alto grado la imagen colposcópica, y eso vamos a manejar en base a lo que vimos recién, en la diapo anterior. Ahora, si la citología es negativa con la colpo positiva, si es una imagen de grado 1, va al control anual. Si es una imagen de grado 2, o tenemos una sospecha de invasión, tenemos que biopsiar y estudiar el conducto. Y si es una citología positiva y colpo positiva, ver manejo de lo que es con respecto a la citología normal, en base a la imagen de grado que vemos de qué tipo de zona de transformación tiene, vamos a evaluar, como vimos en la diapo anterior. ¿Cómo vamos a manejar el SIL con la correlación cito-colpo-histológica? O sea, seguimiento intratratamiento por 2 años, con cito y colpo cada 6 meses. Bueno,
puede hacer, vea, vamos a ver, seguimiento de tratamiento por 2 años, o también puedes hacer el tratamiento en pacientes de alto riesgo. Pacientes de alto riesgo serían inmunocomprometidas. En las pacientes con seguimiento, solamente por 2 años, pues se hace con sitio y cuerpo cada 6 meses. Si la lesión persiste, ahí sí podés hacer un tratamiento o seguís evaluando los factores de riesgo que tenga la paciente. Si tenemos una progresión a un HSIL o SIM2, es manejo acorde al resultado. Y tener en cuenta que la recidiva de una LSIL no implica la necesidad de un nuevo tratamiento. En el manejo de mujeres con diagnóstico histológico de LSIL, pero sin relación colpo-citohistológica, también se aceptan 2 opciones: revisar de nuevo todo o hacer un procedimiento escisional. Cuando revisás todos los hallazgos es a ver si hay cambios en el diagnóstico, porque vamos a hacerlo en cambio a eso, vamos a manejarlo, o si no hay cambios en el diagnóstico, podés hacer un procedimiento escisional. Y si tenés un problema, bueno, el diagnóstico escisional va a ser una colposcopía de zona de transformación tipo 3, o cuando el conducto del canal es positivo para HSIL. Ahora vamos a hablar un poquito también del comité, en el Comité de Consenso de Federación Argentina de las Sociedades de Ginecología y Obstetricia, en FASGO, en el 2014, en Tucumán, cuando se hizo el congreso, también hicieron un consenso para ver cómo es el manejo de las lesiones intraepiteliales de cuello uterino. Estuvo como presidenta la doctora Miriam Perrota, el coordinador el doctor Miego Avich, que es del Hospital Alemán, y los expertos participantes, que bueno, son unos referentes en lo que es Argentina. Consenso de ginecología. También utilizaron 5 términos para ver el sustento de las distintas aseveraciones que ellos hicieron con respecto a determinadas preguntas que se les hicieron. Recomendado es que solo existe una opción y que es una buena evidencia. Preferible es cuando son múltiples opciones, pero una es la mejor. Aceptable, que puede ser una de múltiples opciones, y bueno, pero puede haber tal vez otra que sea superior. No recomendado es cuando es débil para su uso, y inaceptable es que directamente hay buena evidencia de que no debe usarse. Una de las primeras preguntas que se hicieron entre ellos y que respondieron es: ¿cuál consideran que es la conducta de manejo más apropiada para una lesión intraepitelial de bajo grado? ¿Y cuál es lo más apropiado? Es el seguimiento. ¿Y por qué es el seguimiento? Porque tiene una alta tasa de regresión espontánea, el 90% a los 3 años en las mujeres jóvenes. No requiere tratamiento, especialmente en mujeres jóvenes menores de 30 años. Ellos lo determinaron como que es preferible hacer esto. Ahora, ¿cómo vamos a realizar este seguimiento? La otra pregunta es ciltocolposcópico semestral por 2 años. Hay que reevaluar la lesión cumplida ese plazo para determinar la conducta. Y si se tiene el test molecular, se puede realizar a los 12 meses en la población de más de 30 años. No se recomienda antes porque es muy frecuente las infecciones transitorias, entonces te puede dar positivo y vos hacer un sobretratamiento. Acá es importante, la tipificación viral no tiene ningún rol en la decisión terapéutica versus el seguimiento. Acá lo que dije anteriormente, en pacientes menores de 30 años, la prueba de HPV no es recomendable porque tiene una elevada tasa de positividad, casi en el 86%, y lo cual resta especificidad para el diagnóstico de lesiones precursoras. ¿Y en qué caso vamos a decidir hacer un tratamiento en las lesiones de bajo grado? Cuando hay una discordancia colpo-citohistológica. Acá tenés que tener mucha atención en las situaciones donde la citología es de alta sospecha y vos tenés una biopsia de bajo riesgo. Agravamiento de la lesión en los controles citocolposcópicos, en pacientes con distintos estados de inmunosupresión, obvio que vos vas a evaluar el contexto individual de cada paciente, la falta de adherencia al seguimiento, y en mujeres mayores de 30 años con lesiones que pueden abarcar los 4 cuadrantes, ya que puede coexistir una lesión de alto grado que se presenta casi en un 10%. Ahora, ¿cuáles considera que van a ser las indicaciones de una biopsia ampliada en este grupo? Principalmente ante una discordancia colpo-citohistológica, cuando sospechamos mayor lesión. Una lesión epitelial de bajo grado histológico precedida por una citología AH, HSIL o ACG, dado el mayor riesgo de que tengan un SIN2, o sea, más de un SIN2 a 5 años. Esto tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos una población de menos de 25 años.
Y respecto a los tratamientos ablativos o destructivos utilizados para el tratamiento de las lesiones intraepiteliales, ¿qué opciones considera válidas en la actualidad? Y lo que se utiliza va a ser es la crioterapia, la electrofulguración y el láser. Las dos primeras son las que se usan con más frecuencia, ya que el tercero, que es el láser, es bastante caro y requiere de un aprendizaje previo, que es un poco más engorroso. Lesión intraepitelial de bajo grado. De indicarlos. ¿Cuándo los vamos a indicar? ¿Cuáles son los criterios de selección para las pacientes? Que tengan una zona de transformación tipo 1, que haya una concordancia citocolpohistológica, que haya ausencia de sospecha de patología glandular y o invasora, posibilidad de seguimiento, y los mismos no deben ser indicadas en recurrencias post-tratamientos de las lesiones intraepiteliales. Ahora, en la carrera de médico especialista también vimos estos temas, que lo dictó el profesor Silvio Tati, junto con la subdirectora, la doctora Laura Fleider, y el coordinador fue Gómez Cheray, Facundo Gómez Cheray. ¿Cuándo vamos a tratar una lesión intraepitelial de bajo grado? Como dijimos anteriormente, discordancia colpocito-histológica. En un sin 1 que persiste más de 2 años, en una zona de transformación tipo 3, mayores de 25 años, inmunocomprometidos, HIV, corticoides trasplantados, mujer joven con antecedente de tratamiento por una lesión intraepitelial, multicentricidad con lesiones de alto grado en otras áreas del tracto genital inferior, y la falta de posibilidad de seguimiento. La discordancia se asocia porque sabemos que hay PAP con L-Sil, que vamos a tener entre un 12 y un 17% que van a estar enmascarando un SIN2 o un SIN3, un PAP con ASC-H entre un 24 al 94 pueden enmascarar un SIN2 y un SIN3, con un 2% de un CA 5 años. El PAP H-Sil va a ser entre un 84 al 97, puede enmascarar un SIN2 o un SIN3, y un 2% puede ser un CA invasor. Y tenemos los PAP ACG-NOS, que son entre el 9 al 38, que pueden enmascarar un SIN2, un 3 o una IS, y un 3 a un 17 un CA invasor. Y tener en cuenta que la colposcopía puede identificar entre un 53 a un 66% los SIN2 o más. ¿Por qué en la persistencia de SIN1 por más de 2 años? Acá sí o sí vamos a tratar independientemente de la edad. El clearance del virus, a los 12 meses, el 61% tiene una regresión. 36 meses, el 91% regresa. Este es un estudio de Lancet en el 2004, fue realizado. Y en una lesión intraepitelial de bajo grado, en chicas menores de 25 años, el clearance del virus se demostró que a los 12 meses fue del 70%, y a los 24 meses el 91%. Entonces, pasado ese tiempo, se estima como que no lo va a poder eliminar, entonces por eso es necesario hacer un tratamiento. Y en estos casos se hace seguimiento semestral, los primeros 2 años, y después realizamos tratamiento, si es que no se fue la lesión. En una zona de transformación tipo 3, hay que estudiar el canal endocervical, ya sea un LEG o un CytoBrush. Si el canal es positivo, no nos va a quedar otra que hacer un tratamiento excisional, aunque la lesión exocervical sea de bajo grado. Y en la multicentricidad, ante un HP de alto riesgo en otra área del tracto genital inferior, con una lesión intraepitelial de bajo grado, en esto es importante también evaluar el ano y la vulva, ya sea una anoscopía y endoscopía. ¿Y qué tipos de tratamientos vamos a realizar? Tenemos los métodos químicos, como el ácido tricloroacético, los métodos físicos, la electrocoagulación, la diatermocoagulación profunda, la coagulación fría de SEM. Estos 3 los nombro, pero ya no se realizan. Y sigue la criocirugía, la vaporización láser y el procedimiento de electrofulguración. ¿De qué va a depender? De la edad de la paciente, de la histología, de la localización de la lesión, del tamaño de la lesión, de la multicentricidad, de la posibilidad de seguimiento y de la experiencia del profesional. ¿Cuál va a ser el tratamiento ideal? El que genere una baja morbilidad, el que genere la conservación de la anatomía del cuello uterino y de la fertilidad, que tenga bajo costo, que sea fácil su ejecución, y que tenga un bajo índice de tener un correcto diagnóstico, o sea, estar totalmente seguros de que es una lesión de bajo grado.
¿Por qué? Porque si no vamos a tener un mayor índice de fracasos evaluados por las tasas de recidiva y o progresión de las lesiones. ¿Y cuáles son los criterios de selección para hacer un tratamiento destructivo local? Que sean las lesiones exocervicales, que el diagnóstico sea el ESIL, que la conducta del conducto endocervical esté libre de enfermedad, que la colposcopía sea adecuada, o sea, que la unión escamocolumnar sea visible, y la concordancia citocolpohistológica. ¿Y cuáles van a ser las ventajas de estos procedimientos? Que es un tratamiento ambulatorio, actúan de manera rápida y simple, conservación del canal, que tiene bajo costo y genera pocas complicaciones. La desventaja, que vamos a carecer de la pieza histológica. Como método químico, bien dije que se puede utilizar el ácido tricloracético al 90%. Sabemos que es un agente cáustico, genera necrosis tisular, se usa mucho en las lesiones intraepiteliales de bajo grado y acuminadas, y también se puede utilizar en embarazadas y en cualquier sitio del tracto genital inferior. Topicación una vez por semana, hasta 4 semanas, genera generalmente dolor, ardor, y la gran desventaja es que, esto es muy importante, porque en muchos lugares lo hacen, es que la profundidad con la que se alcanza no es óptima. Entonces esto genera un alto índice de persistencias y de recidivas, más o menos en un 40%, así que no es tan recomendable utilizar este método químico para hacer topicación en cuello. Y recordemos que también que por ser un agente cáustico no puede ser autopicado por la paciente. Todos los métodos físicos siempre se recomiendan hacerlos postmenstruo inmediato. Como bien nombré anteriormente, uno de los métodos podía ser la electrocoagulación, que está totalmente en desuso, que podía usar energía monopolar o bipolar, por las complicaciones, las sinequias y demás. La diatermocoagulación profunda, también en desuso, esto requiere también de anestesia general, porque una profundidad de más de 2 o 3 milímetros generaba muchísimo dolor, generaba muchísimas sinequias, adherencias, bastantes complicaciones postoperatorias. Y la coagulación fría de SEM, que es indolora, pero es coagula a menos 100 grados. Los métodos físicos, hablábamos ahora del láser de dióxido de carbono, es bajo control colposcópico como tiene que realizarse. Esto tiene un efecto biológico, que es un efecto fototérmico, que es que la energía lumínica se absorbe en forma de calor por las células, tiene un 100% de vaporización de los tejidos, la lesión térmica del tejido vecino es mínima, tiene una profundidad de destrucción tisular entre 6 y 7 milímetros en cuello uterino, la anestesia puede ser total o peridural, y como bioseguridad es importante usar antiparras, barbijo, espécula antirreflejante acoplado a un aspirador. Se indica muchas veces en las lesiones multicéntricas de bajo grado, en las lesiones de alto grado en cuello, vagina y vulva, y en los condilomas acuminados extensos. Tienen un éxito entre un 85 y un 95%. Desventaja es el alto costo, que requiere bastante entrenamiento, y la ausencia de la pieza para un estudio histológico. Otro método físico es la criocirugía, que es la destrucción a través del congelamiento del tejido. Se congela, se cristaliza el espacio intercelular y genera una deshidratación celular. Los gases que se utilizan son el nitrógeno líquido, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Se aplica un crioconductor de frío sobre el cuello, es importante que el cuello también esté humedecido. Hay 3 fases, la primera que es el congelamiento, que dura 2 o 3 minutos, la segunda es el descongelamiento de 5 minutos que hay que esperar, y nuevamente el congelamiento de 2 o 3 minutos, y lo que tenemos que ver es que el halo periférico más o menos se mida 5 milímetros, que nos está marcando de que tenemos ya una profundidad de penetración de 5 milímetros. ¿Cuándo vamos a poder utilizar este procedimiento? En mujeres menores de 40 años, que tengan deseos de embarazo, lesión totalmente visible, que la lesión sea menos de 2 cuadrantes, que el LEC sea negativo, que la lesión intraepitelial sea de bajo grado, en las ectopías sintomáticas también se usa, y bueno, en la correlación citocolpohistológica. Un éxito entre un 80 y un 90%, desventaja que genera necrosis de tejido sano periférico, abundante hidrorrea, ausencia de piensa para estudio histológico y una estenosis del canal cervical. Y el otro método físico, que es el procedimiento de electrofluoración, que también es bajo control colposcópico, que es uno de los más empleados, ya que utilizamos el equipo de LIP de radiofrecuencia en la posición Blend, se usa la técnica de Sprite, y el electrodo es un esférico de 5 milímetros de diámetro. Está en base al principio de Joule, que la corriente eléctrica atraviesa el objeto electroconductor,
genera una pérdida de tensión de anestesia con lidocaína al 2% más epinefrina en los 4 cuadrantes, 1 centímetro cúbico. Cada cuadrante, hasta 5 milímetros por fuera de la lesión es conveniente hacerlo, es una técnica de doble pasada. La revitalización completa es entre los tratamientos, es recomendable dar 3 comprimidos de aspirina, óvulos y controles por los riesgos de infecciones y de... Facu, ¿me escuchás ahí? O sea, ¿cuándo lo vamos a realizar este procedimiento? La o sea, cuando no podemos ver la unión. Martu, ¿me escuchás, Martina? ¿Se escucha o no se escucha ahí? No, no se escucha. ¿Ahora cómo estás? A ver. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, está un poquito entrecortada igual, se te nota ahí Sí, pixelada no, y... ¿sabes por qué? Porque me aparece como que tengo problemas como con conexión lenta, dice. ¿Ahí me escuchan? Decime dónde quedó. En el slide anterior, la diapo anterior que estabas Bien, hablando, para. Del procedimiento de electrofluoración sí. Y incluso, no sé, la anterior también se escuchó poquito. con la criocirugía. Criocirugía se escuchó bastante bien, sí, se entendió. Es la siguiente. Perfecto. Entonces vamos a hablar de nuevo del procedimiento de electrofluoración, que también se hace Perfecto. bajo control colposcópico. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, hola, ¿están ahí? Estoy hablando con Dios, ¿dónde estoy? Hola, hola. Ah. Hola. Bueno, nada, se utiliza el equipo de LIP de radiofrecuencia, la posición blend con la técnica de spray, se utiliza el electrodo esférico con 5 milímetros de diámetro. Se hace una técnica de doble pasada para realizarlo y lo que utilizan es el principio de Joule. La corriente eléctrica atraviesa el objeto electroconductor, eso genera una pérdida de tensión que desarrolla calor. El tejido, como se somete a estas altas temperaturas, se evapora toda el agua intracelular, la célula aumenta de tamaño y no solamente aumenta de volumen, sino que también la presión y se termina rompiendo la membrana celular. Se utiliza la anestesia con lidocaína al 2% más epinefrina en los 4 cuadrantes, 1 centímetro cúbico, y es hasta 5 milímetros por fuera de la lesión, lo que hay que hacer la pasada. La revitalización completa es entre los 21 y 28 días, y es importante el control post-tratamiento con 3 comprimidos de acitromicina, óvulos y control al mes. ¿Cuándo vamos a excluir y no vamos a realizar este procedimiento? Cuando la colposcopía es inadecuada, eso significa que tal vez no vamos a poder evaluar la unión escamocolumnar, la discordancia citocolpohistológica y en el embarazo. El algoritmo, este es un algoritmo que lo utilizan mucho y en lo que se basa en el Hospital de Clínicas, ante un manejo de las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. Hacemos el PAP y la colposcopía, el PAP nos viene para un LSIL y la colposcopía nos llega negativa, no vemos ninguna lesión. Importante reevaluar de nuevo colposcópicamente. Si en la reevaluación nos da negativa, hacemos un seguimiento anual. Recordemos siempre también evaluar la vagina, ¿no? Y si la reevaluación de la colposcopía nos da positiva, vamos a tener que hacer una biopsia bajo control colposcópico. Ahora, si esa nos da negativa la biopsia, seguimiento anual. Si la biopsia nos da como que es una lesión de bajo grado, en mujeres inmunocompetentes, sin factores de riesgo o menores de 25 años, el seguimiento cada 6 meses por 2 años. Si en esto tenemos una progresión durante estos 2 años, vamos a manejar según los resultados, si nos da un HCL o lo que fuese, y si persiste, vamos a hacer un tratamiento destructivo local. Ahora, si la lesión de bajo grado se presenta en mujeres inmunosuprimidas con factores de riesgo o mayores de 25 años, recomendamos hacer también el tratamiento destructivo local. Si el PAP viene el ESIL y la colpo positiva, hacemos la biopsia de la lesión. También, si nos viene el ESIL, hacemos como dijimos anteriormente, con mujeres menores de 25 años inmunocompetentes sin factores de riesgo, con seguimiento cada 6 meses por 2 años. Y si las mujeres son inmunosuprimidas con factores de riesgo, tienen más de 25 años, se hace un tratamiento destructivo local. Y si nos viene para un HSL o cáncer, se va a manejar según los resultados de ellos. ¿Qué es importante tener en cuenta esto? Que bueno,
Gracias al avance tanto de la biología del HPV, con el rol crítico del HPV para la génesis del cáncer de cuello uterino, todo esto generó cambios significativos en todo lo que fue la prevención, en todo lo que fue las pesquisas, en todo lo que fue para el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de todas las infecciones por HPV. Y como profesionales que estamos involucrados en la prevención del cáncer de cuello uterino, es importante tener en cuenta que estamos enfrentando desafíos importantes, como la necesidad de lograr un cuidado que sea actualizado y también adaptarnos a las distintas condiciones de los trabajos de cada lugar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Martu? ¿Cómo andas, Pabliti? No sé, tuvo problemas con cosas, pero me figuraba como que había poca señal de internet. No, bueno, pero nada, suele pasar. Igual nada, fue solo esa diapo, volviste atrás y salió todo espectacular. Bueno, buenísimo, Palín. Saludamos primero a los que se fueron agregando después. Está Guille Dunois, Meli Bedovelli, del Hospital Santa Marina de Montegrande, junto con Edgardo Murillo. Instructora. Bueno, perdón. Y Guille el concurrente. Edgardo Murillo, residente del Hospital Santa Marina de Montegrande. Claudia, residente también del Hospital Santa Marina de Montegrande. Graciela Rodríguez, residente del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Ex residente, tenés que decir, ex residente. Marita Di Luca, residente de Patología, Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Willy Paz, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Willy Perú. Paz está empezando primer grado, Willy Paz. Saludamos también, vi gente también, está Gaby Pellegrín de Quilmes, Luis Isa de Osecac. Gaby, escuchame, Palito, ya le entregué el certificado, Gaby, ya tiene su Muy bien. certificado, año ¿Cuánto tardaste? 2014, ya 6 años vencido, en pero no entregárselo. importa. Vos tardaste 6, yo tardé otros 6, me parece. Luisito Chávez desde Tucumán. Un abrazo grande, Luisito. Nada, la verdad que hermoso, una concurrencia divina, che. Y de tu clase, Martina, ¿qué puedo decir? Hermosa. Tengo preguntas, como siempre. Espero que se entienda. No pude Creo poner que muchos dibujitos, no pude poner muchas cosas porque estuve nada, como siempre me cuelgo y después cuando me di cuenta del tiempo ya llegó. No, todo lo que es en la y demás está en cada una de las guías, en los consensos y demás que los van a ver en la sociedad de patología del tracto genital inferior. Figuran todos ahí, están en los links y todo. bien. ¿Puedo preguntar algo, Pablo? No, no se puede. Por supuesto, Willy. Buenas noches, Pablo. Noches a todos. Martina, como siempre, excelentes tus clases. Bueno. Excelente, me encantan. Yo te quería preguntar algo que creo que ya te lo había preguntado hace una semana de una manera informal. Te lo pregunto acá. ¿Sí viste que cuando tenemos el CIL de bajo grado, que hacemos la reevaluación colposcópica? Exactamente. Primero, pregunta, ¿en cuánto tiempo hacemos esa reevaluación colposcópica? ¿En cuanto tenemos el resultado del PA o esperamos algún tiempo prudencial? No, la volvemos a ver a la paciente. Vos siempre también tenés que evaluar si hay procesos inflamatorios, la posibilidad de la atrofia, tal vez podés hacer previo un tratamiento y después realizás de nuevo la colposcopía. Buenísimo. Y bueno, y si viste, después hacemos la colposcopía. Si esto da negativo, hacemos el seguimiento. La mayoría, la guía del clínica dice seguimiento anual. También de ver la vagina, que tal vez puede haber una lesión escondida por ahí. Pero sí, si no, después sería seguimiento semestral. Sí, la guía del clínica dice seguimiento anual, si no estoy mal, ¿no? También puedes hacerlo. Sí, yo particularmente lo hago semestral. El de la sociedad dice, creo que anual también. Y lo que te iba a preguntar, que ya te adelantaste, en la práctica diaria, ¿cómo lo haces? Y no, yo lo hago semestral, para quedarme también más tranquila, por lo tanto, mira, lo hacemos, te evalúo, te reevalúo, vemos si hay algo y si no, no.
que vos también podés hacer a veces el test de HPV se podría hacer, pero tener en cuenta, como te digo, en las mujeres jóvenes puede dar positivo y son infecciones transitorias y tal vez vas a hacer un sobretratamiento, entonces por eso también hay que tener cuidado. Buenísimo, gracias Martu. En general, somos de sobretratar mucho, en líneas generales. Y muchas veces el miedo es justamente de que no nos quedamos tranquilos a veces con una lesión, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos una paciente que... No, yo prefiero citarla más seguida y la veo, reviso bien el cuello, evalúo, muchas veces. Escúchame, un tema de controversia casi diaria. ¿Viste cuando encontrás la lesión de bajo grado en el PAP y la colposcopía es negativa? Sí. Habitualmente la conducta más frecuente que veo es que hacen la biopsia de 4 cuadrantes. Y bueno, vos dijiste muy bien que lo que hacías era una reevaluación, ¿no? Si querés ahora comentar en qué tiempo haces Tal la cual. reevaluación. O sea, la reevaluás cuando recibís el PAP. Y en el caso de... Exactamente, te digo, si te fijas que da un proceso inflamatorio o algo, le haces un tratamiento previo, o como si es una mujer grande, la posibilidad de una atrofia. Entonces, previo haces un tratamiento y después la reevaluás. Bien. ¿Y tiene sentido la biopsia en 4 cuadrantes? ¿Cómo la ves? No se realiza, Pablito. La reevaluás colposcópicamente. Si no ves nada, la volvés a citar después, o sea, al control a los 6 meses o al año. Martí, te hago una pregunta. Sí, Marce. Cuando decís tratamiento previo a reevaluar, en una posmenopáusica, ¿le das promestreno, por ejemplo, o un Sí, estrógeno exactamente. local? Le das y a los 3 meses repetís ahí. Ahí sí, Como para hacer le das un tiempo y después un lo repetís. regenerativo. Hacer tratamiento Exactamente. Ok, bien. Y te hago una pregunta. Considerando Inclusive que... en las atrofias a veces te pueden venir como unas H. Claro, perfecto. Sí, sí, me ha tocado. Y considerando que el HPV es quizá la infección de transmisión sexual más difundida a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Cuándo se considera la utilización de la vacuna como complemento del seguimiento o del... Por ejemplo, yo cuando viene una paciente con un diagnóstico histológico de bajo grado, amén de citarla así cada 6 meses, hacerlo de vuelta, el control en los siguientes 2 años, le sugiero la vacunación en las que son mayores de 25, por ejemplo. Le sugiero la vacunación con la Gardasil, con las 3 dosis. ¿Qué Mira, en realidad opinión? en realidad lo de la vacunación lo puedes hacer cuando estás por hacer el tratamiento, cuando como que para que actúe y ayude después del tratamiento. Ok, perfecto. Perfecto. Así, si ya tiene la lesión, no, hace el tratamiento, después del tratamiento lo que vas a ayudar es a disminuir la residencia o la recurrencia, es lo que se vio. Si bien tener en cuenta que no es una vacuna terapéutica, pero sí No, lo no, que por hace es supuesto. aumentar la respuesta local a la Claro. inmune para poder, si quedó alguna célula, terminar de eliminarla junto con todo el proceso inflamatorio que se genera en respuesta al tratamiento que vos estás haciendo, entonces ayuda. Bueno, gracias. Agus, Martina, ¿te puedo hacer una pregunta? No, sí, no sé quién habla, pero sí. Claudia Hola, Joana. Clau, hola, Clau. Precioso tu bebé. Bruno dijiste, ¿no? Gracias. Bruno, sí. Martu, escúchame. Yo capaz me quedé en un tiempo, ¿no? Atrás, pero cuando hice el curso en la Sociedad de Patología, nos decían que las lesiones de bajo grado se podía hacer la tipificación viral y si vos tenías un HPV de 16-18 ya tomabas más conducta resolutiva, tratamiento. En ese entonces decían la resección con cono para tener la muestra de anatomía patológica y demás. Es mucho, tal vez lo que vos podés hacer ahora tal vez es un 10, pero también tenés que evaluar la edad de la paciente, la paridad y todo eso. Eso es muy importante también tener en cuenta. En realidad lo que vos haces es cuando vos tenés una LESIL, vos ¿puede estar asociado por un HPV de alto riesgo? Sí, puede estar asociado por un HPV de alto riesgo el LESIL, pero no significa que ese alto riesgo vaya a evolucionar a un cáncer. Probablemente no lo sea así, porque es muy poco en realidad el porcentaje de los que va a cáncer. Entonces vos lo que podés hacer muchas veces lo que hacen es el seguimiento a los 12 meses
hacen el test de HPV, si ese test de HPV da positivo, ahí vos haces un tratamiento. Y bueno, eso vos lo vas a evaluar. Si tal vez es una paciente que no tiene hijos, le podés hacer un PEF o no, o directamente le podés hacer un IETS, que es sacar como la zona de transformación, como si fuese un pelapapa, sacás un pedacito del cuello Claro. de útero Sí. y Me lo analizás y lo refería. estudiás. Podés hacer eso también. Que eso también, yo muchas veces lo hablo con las pacientes, les explico. O sea, pero pero bueno, es de buena conducta pedir la tipificación cuando tenés una lesión de bajo grado, como para estar más a la expectativa de ¿sabés esto, qué? de sumar ¿Viste que factores de riesgo. la otra vez, Clau, en la charla cuando estuvo Juan, Sí. él actualmente lo que hace es el seguimiento, pero si al año la lesión no desapareció, él recién ahí hace la tipificación por HPV de alto riesgo. Y eso es lo que recomiendan acá también el consenso del 2015 que realizaron. Recién ahí hacer la tipificación. Sí, yo cuando es una lesión que persistió, no lo hago enseguida. Ahí, Persistencia o y ahí podés pacientes hacer que un tienen tratamiento. mayor Y riesgo. bueno, y lo evalúas y lo ves. Claro. Siempre lo que yo hago, una relación que es importante y que se los explico a las pacientes. El 80-70% de los pacientes tenemos nuestra primera relación sexual, tomamos contacto con el virus del HPV. De ahí, un 15% es el que va a tener el HPV de forma persistente, o sea que va a ser una lesión de alto grado. Y de ahí, de un 2 a un 5% se va a desarrollar el cáncer de cuello. Lo importante es el control y el seguimiento, es fundamental. Sí, y pero otra viste cosa que las que pacientes también, con la espada de Damocles que se quieren sacar bueno, todo encima ya. bueno, a mí me pasa, una vez una paciente con un HSIL me dice, no, doctora, yo tengo riesgo, ¿por qué no me saca el útero? Y no te puedo sacar el útero por un Claro, HSIL. sí, no, tampoco tanto. Bueno, si lo puedo facturar y mejor. No. Bueno, también. No, porque después si hay otra complicación es peor. ¿Y por qué le hizo eso, señora? Señora, dije, no, doctora, señora. Explicación porque no la había No, ¿y sabés lo que es mencionado y importante? digo, Lo que yo siempre yo uso bastante. lo dije y lo quiero destacar, es que la lesión por el HPV, el alta definitivo lo puedes dar a los 20 años, principalmente. Como viste que te decía, Sí. vos en las personas de mayores de 70 años podés dejar de hacer el tamizaje o hacerlo mucho más esporádico, teniendo citologías negativas anuales, pero no tiene que haber tenido ningún antecedente de ningún HPV, por lo menos durante los últimos 20 años. O sea, ahí mismo ya te está haciendo hincapié en eso. Tal cual. Bueno, buenísimo. Gracias. Sí, muy bueno, Acu. Escuchame una cosa, ¿alguna mención acerca de el ASCUS y el AUS? El ASCUS en realidad es de cambios mínimos, mayormente se asocia con epiteliales de bajo grado, y lo que es importante acá del ASCUS, que generalmente se presenta en las pacientes jóvenes principalmente, se puede llegar a dar. Entonces, si vos pedís la tipificación de HPV en estos casos, que muchas veces se recomiendan en la citología, cuando te dan el resultado y demás del PAP, es que se vio en un estudio, que es el triage estudio que se hizo para los ASCUS y los LSIL en Estados Unidos, que el 85% venía de alto riesgo. El 85% de los ASCUS venía en alto riesgo, en las pacientes jóvenes. Entonces por eso a veces no lo recomiendan, realizarlo en las jóvenes. Y es muy poco frecuente que sean las chicas de más edad. Pará, no te entendí. Tenés el ASCUS, ¿qué le haces? Le haces primero una nueva colposcopía, la reevaluás. Sí, no encontrás lesión. Reevaluás la colposcopía, si ves lesión, la biopsiás. Si no ves lesión, si es una paciente más de 30 años, podés hacer el test de HPV. Y si es más de 25, podría llegar a ser el COVAS 4800, que es la PCR, que la PCR la FDA sí autorizó para mayores de 25, el test de captura híbrida a partir de los 30 años. Tener en cuenta que las jóvenes tienen infecciones transitorias, entonces nos puede dar positivo. Y la vamos a sobretratar. No sé realmente, exactamente, por eso no recomiendan en las jóvenes. Lo principalmente en un ASCUS es eso, y también en los ASCUS puede haber asociado un SIN-12, así que por eso siempre es muy importante hacer todo el estudio, la colposcopía, reevaluarla y todo. Pero me dijiste que estaba asociado también a lesiones de... Principalmente a LSIL, principalmente es como indeterminado. El citólogo ve algo raro, pero no puede decir realmente que es una lesión de bajo grado. Pero hay tal vez una lesión intraepitelial haya. Se asocia frecuentemente con las lesiones de bajo grado y un mínimo porcentaje puede estar asociado con un HSIL. Por eso también es importante la reevaluación y ver y hacer una buena colposcopía, evaluar vagina, evaluar todo. Pero no lo dejás a controlar 6 meses más adelante.
Sí, lo podés, si no ves nada, lo dejás, lo controlás. Porque tal vez te viene un asco y te viene una HPV de alto riesgo, pero de pronto vos no ves lesión, no ves nada. Tal vez lo que podés hacer es que se reevalúe por otro médico para que tal vez también descarte que no tenga ninguna lesión colposcópica ni nada. Pero vos lo manejás como cambios mínimos, lo manejás como un LSIL. Bien. Escúchame una pregunta. ¿Tiene sentido para una institución hacer una especie de control de los tratamientos en las lesiones de bajo grado para hacer una especie de control de calidad, si se quiere? Vos hablaste, por ejemplo, de la tasa de recidivas. Sí. Bueno, eso se ve mucho principalmente con las topicaciones que se hacía con el ácido tricloracético, esas tienen altas recidivas. Y después tal vez es el tipo de tratamiento, Sí, por eso a eso me refería. Entonces eso es para hacer tal vez un control de uno, principalmente. Más o menos vos tenés que dar una profundidad de 5 milímetros. Es muy habitual la topicación en las lesiones de bajo grado, por lo menos creo que la mayoría. Lo que pasa es que es más superficial y no es tan profunda. Porque después los otros procedimientos ya son más invasivos, ya es más complejo. Sí, no se recomienda. O sea, se realiza en algunos lugares, tal vez donde no se puede realizar los otros procedimientos, pero no se recomienda, por el hecho de que no es una profundidad óptima y tiene altas tasas recidivas. Eso iba a preguntar, porque yo hará más o menos 15, capaz que 12, 13 años, que ya no hago más tratamiento destructivo local, porque en ese momento ya era como que daba vergüenza hacer. Pero les pregunto al resto si están haciendo. Lástima que acá no tenemos para votar, pero creo que sí, creo que mucha gente lo hace. Sí, se hacen en muchos lugares. Como decíamos, también hay que evaluar el lugar donde pero también uno es está, cierto las lo que dice Martín, posibilidades que uno porque las tiene. recidivas es muy alto. Yo lo experimenté, porque yo sí no lo hago tan frecuentemente, porque la verdad que me resulta muy engorroso, pero si vos no disponés de un LIP y tenés una lesión que persiste, o una paciente joven, bueno, donde persiste la lesión, tiene determinada característica, se hace, no sé si tanto hoy, pero se hacía mucho. Pero la recidiva es muy frecuente, sí. De recidiva o persistencia de la lesión. Vos, Nati, te pasó lo mismo, supongo, por lo que comentabas. Yo la verdad que hacía un montón de tratamientos destructivos locales y los dejé de hacer porque era como que no estaba bien hacerlo. Y hace muchos años que ya no hago. Tal cual, es como que no está bien hacerlo. Se hace, pero no. Es así. Sí, fundamentalmente hago lo que hace Martina, es reevaluarla y controlarla a los 6 meses. Pero no estoy haciendo tratamientos destructivos con ácido tricloracético. No, y después está, como te dice, esas son recomendaciones, las recomendaciones no significa que hay que hacerlas sí o sí así, es como que te sugieren en cierta forma por la evidencia. Después está mucho el juicio de uno, de qué es lo que evalúa, qué es lo que ve en digamos, la relación médico-paciente, lo que vos a través del interrogatorio tenés y todo también. Después para los determinados tratamientos y todo, para hacer o no hacer. Marita, ¿vos tenés algo para agregar de esto? ¿Vos que ves los PAP y todo eso? No, en realidad nada en particular. Nosotros por ahí sí a veces, no todos los ginecólogos hacen la colposcopía y la lesión igual nosotros obviamente la tenemos que aclarar, pero a veces pasa que puede ocurrir que las lesiones son un poco iniciales y no hay imagen colposcópica y sin embargo la citología da positivo, porque a veces las lesiones son iniciales y eso está bueno de volverla a evaluar con un tiempo para ver si realmente la lesión aparece. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el test de HPV lamentablemente en el hospital. Esperen que voy a poner la batería. Que sería interesante también, ¿no? Poderlo sumar al trabajo del hospital. Pero para nosotros Porque es muy lo que hace es importante aumentar tener la la colpo. sensibilidad.
Perdón, no escuché porque estoy Perdón, que el test de HPV conectando la aumenta la batería. sensibilidad. Claro, sí, exacto. Ya estoy, ¿eh? En los Bethesda muchas veces te sugieren de Ahí hacer la está. tipificación y demás, Ujú. en la clasificación Bethesda del 2014. Sí, cuando uno tiene acceso a eso es lo ideal. Lo que pasa Claro, que eh, es difícil, es, Marita. es- A es mí impor- también en lo privado, por sí, las obras totalmente. sociales que te los autoricen también. Las Sí, pacientes sí. dan vueltas, no tienen dónde hacérselo, que en Capital, que acá, que no. La verdad que se complica muchísimo poder realizarlo. Sí, aparte, volviendo a lo de la relación colpocitológica, es importante para nosotros tener la descripción colposcópica, aunque ahora está un poquito discutido eso, ¿no? Con el sistema, ahora se están haciendo, al menos en las unidades sanitarias, se hace primero la toma de muestra para tipificación y después recién el PAP sí diera positivo, ¿no? Se está atendiendo a eso. Y no se le hace colpo a la paciente, se hace directamente Claro. Bueno, la toma, ¿no? muchos de los programas están en base a Estados Unidos, ya que la Claro, colposcopía ya es carísima, entonces no exacto. lo hacen. Entonces se basan mucho en lo que son, digamos, la parte de riesgo, evaluar el riesgo, el riesgo Sí, y la ya, posibilidad sí. de desarrollar un SIN-2, un SIN-3 principalmente, porque un SIN-2 inclusive a veces se puede tomar más como un LSIL. Sí, eso también ahí Sí, hasta es ojo dependiente muchas ojo, veces, ¿no? claro, eso es muy operador dependiente, y Exacto, para el eso está la LSI y inmunohistoquímica ahora. sí, tal cual, para el P16. El Son P16 todas cosas, claro. Lo que pasa es que nosotros adaptamos lamentablemente lo de afuera y no evaluamos la realidad de el costo de de acá. nuestro país, ni hablar de nuestro hospital, ¿no? Es decir, de los hospitales donde la mayoría estamos trabajando, donde es altísimo el costo y no podemos acceder a un montón de cuestiones, pero no, en realidad más que agregar esto que son las dificultades con las que a veces nos encontramos, ¿no? No tengo nada en particular, salvo si quieren hacerme alguna pregunta específica. No, era así en general, Marita, por ahí vos, que cuando vos por ahí reevalúas una muestra y por ahí podés decir, bueno, mirá, yo reevalúo las pacientes con bajo grado y cuando las controlan o vuelven a hacerle un PAP, resulta que aparecen más de alto grado, pero nada, por ahí basado más Bueno, a en a la veces propia. ocurre, ¿sí? Ujú. Que a veces no podemos ver en la descamación celular un bajo grado y después resulta ser un alto grado, ¿no? Es decir, depende cómo esté descamando ese epitelio también. Esa es otra realidad en la citología. Sí tenemos que ser muy minuciosos en la observación porque a veces ustedes cuando hacen el extendido, más allá de que hay un código, ¿no? Que uno va siguiendo en función de cómo está este, el extendido sobre el preparado, sobre el portaobjeto, perdón, tenemos que ser muy minuciosos porque a veces puede haber una única célula o dos ahí sueltitas descamando y eso ya hace diagnóstico. Entonces tenemos que ser muy minuciosos y también la muestra venir en condiciones, ¿no? Esas cosas también a Sí, veces es no importante. disecada, tal cual. Exacto, ¿no? Sin hemorragia, tratando de que la paciente no tenga mucha inflamación porque enmascara. Es real lo de las pacientes menopáusicas que distorsiona mucho la imagen del cuello y a veces confunde. Y yo he visto casos de que le han informado por IHPV a pacientes posmenopáusicas y en realidad muchas veces tiene que ver con el proceso infeccioso o la falta de maduración del epitelio, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso, más allá del que también comentaste, de la realidad actual. A nosotros hace unos años nos empezó a sorprender ver HPV en mujeres de 50 años, pero claro, uno empezó después a pensar que las conductas sociales se habían modificado y hay mujeres que comienzan a tener otra relación a esa edad y entonces hay que empezar y de hecho se liberan porque como no quedan embarazadas, listo, ya está, no me protejo de otra cosa. Cuando en realidad sí deberían protegerse, ¿no? Pero bueno, exactamente. y nos sorprendía, pero bueno, hay que adaptarse también a los cambios, ¿no? Bueno,
vamos llegando a las 21:36 y no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. Y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Podemos descansar maravillosamente. ¿Qué dicen? Escucho propuestas. Sí. Sí. Nati, podés hablar más. No tenés que ser así tan... ¿Tan escueta? Tan escueta. Además, siempre tan clara, ¿viste? Sí. Chao, ya no gana nada. No, en 15 días vamos a hablar de HSIL, ¿cierto? No, un poquito más. Me di un poco más de tiempo, Pablito. Me di un poco más de tiempo, porque con los chicos a veces se me complica. Con los Zoom 3 veces a la mañana, la computadora la compartimos, se me hace un poquitín difícil desde ahí. Martina Así que no le pedí tiene un poco más de compromiso. tiempo a Pablito. Martina no tiene compromiso, eso es lo que pasa. No le gusta laburar. Porque nosotros el 4 de junio a las 11 de la mañana vamos a presentar el protocolo del Lucio sobre HSIL y LSIL. Así que capaz que después lo charlamos. Qué lindo. Yo ahora, déjame ver una cosa, ya te digo, Nati. Déjame ver una cosa maravillosa. Nosotros en el hospital no estamos haciendo... Oh, ya fue. No. Bueno, nada, después también vamos a hablar del HSIL, de los ASCUS, ACG, del proyecto EMA también me gustaría hablar un poco, que es el tema de la autotoma, que fue un programa del programa de prevención, que fue también para estudiar a las pacientes que no tenían acceso, principalmente en Jujuy, arrancó en Misiones también, ahora, bueno, acá en La Matanza también se está implementando, todo lo que es prácticamente la autotoma, el test de captura híbrida, que es el que se utiliza por el hecho de que la muestra no requiere de tanta preparación. Así que también vamos a ir hablando de más temas. Bueno, ahora, si está Willy por acá, aprovecho para comunicarle que tiene que preparar una clase que se llama Cáncer de Endometrio, Tratamiento Conservador. Le mandé un mail, porque soy muy formal, les cuento. Acá estoy. ¿Viste el mail, Willy? ¿Viste qué formal que soy? No. Revisa tu carrilla, tu Hasta casilla. la mañana, a ver. No. No te hagas drama, Willy, vos haces Sí, la siempre clase y yo te la avisa. borro, después. Avisa sobre la hora. A ver. A mí me hace lo Espérate. mismo, me Entro a avisa spam sobre la porque hora. en bandeja de entrada no tengo. Mirá, invitada Florencia Nol, Francisco Vizcaíno, Juan Sardi. Me lo mandaste ayer, Pablo. Sí. El mail. Y lo borró. Bueno. Pero listo, bueno, mañana me pongo en la tarea. Escúchame, Martina tiene ASCUS y AGUS, lo que hay que saber, el 20 de julio. 20 de julio. Y lesiones de alto grado va el 8 del 6. ¿Qué día es la presentación, Nati? Bien. Lo nuestro es el 4 de junio, así que bárbaro. Después esta vemos va a ser si... después. Pero está bien, mejor. No, si no hago primero lesiones de alto grado, así hago lesión de bajo grado, alto grado, y después hago LASCUS y ACG, bueno, no importa. Te voy a pedir por favor que te apegues al programa, Martina. No, yo hago lo que quiero. Tenés que decir, hacé lo que quieras, hacé lo que querés. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras, Martina, no hay ningún problema. No, ahora voy a hablar del proyecto EMA, voy a hablar. Como Willy, hacé lo que quieras, Willy. Bueno. Gente, ¿le quieren irse a descansar? Yo insisto porque en realidad soy yo, ¿viste? Yo quiero me digan sí. Sí. Que tengan todos muy buenas noches. Un placer estas reuniones. Espero que haya muchas más y que sigan con el mismo entusiasmo. Otra vez les digo que es un sueño hermoso para mí poder hacer esto y acompañado de tanta gente como ustedes. Estoy cada día más sentimental, ustedes no se imaginan. Les mando un beso grande. Bueno, gracias a todos. Adiós. Gracias, buenas noches a todos. Y gracias a la doctora Acuña.
De nada, hasta luego. Hasta luego.